Cuando pienso en alguien que realmente haya influido en mi forma de pensar y actuar, sin dudarlo pienso en mi mamá. Ella ha sido el ejemplo más claro de lo que significa liderar con el corazón, pero también con la cabeza. Desde pequeña la he visto enfrentarse a momentos difíciles y algo que realmente me ha impresionado es su forma de mantener la calma y buscar soluciones, incluso cuando las cosas no salen como ella espera. Recuerdo que una vez en casa todo se complicó una vez al mismo tiempo, estrés, preocupaciones, y mientras todos estábamos angustiados, ella simplemente dijo, vamos paso a paso, pero juntos. Esa frase se me quedó grabada porque me mostró lo que significa, pues uno de los tantos liderazgos que vimos, en este caso el liderazgo adaptativo, que es no rendirse ante el cambio, sino ajustarse, aprender y seguir adelante sin perder el rumbo, perder cabeza. Pero más allá de su fortaleza, algo que admiro profundamente es su inteligencia emocional. Mi mamá tiene esa capacidad de entender cómo se siente la gente sin que nadie tenga que explicarle nada. Si me veía desanimada, sabía que algo me pasaba. Y en lugar de dar un discurso o una charla, simplemente me escuchaba. Con eso verdaderamente enseñó que un líder no solo se enfoca en los resultados, sino en las personas que lo rodean. Y de ella aprendí que el liderazgo no se trata solo de imponer y de obtener la respuesta correcta, sino de crear confianza, hacer que los demás no se sientan solos, que pueden contar contigo. Y eso, aunque parezca algo pequeño, cambia completamente la forma en que uno se relaciona pues con los demás. A veces pienso que en todo lo que hemos visto en clase y en realidad lo veo reflejado en ella cada día. Su forma de afrontar la vida me ha enseñado que un líder nunca nace preparado, sino que se forma con las experiencias, con las vivencias, con la empatía y con la capacidad de escuchar antes pues de actuar. Por eso pues cuando alguien me pregunta qué persona me ha marcado, es mi mamá en el liderazgo de ella, porque me enseñó que liderar no solo guiar, sino dar ejemplo con cariño y con fe. Cuando pienso en cómo entendía el liderazgo antes de esta clase, me doy cuenta que mi visión era más simple, más que todo general. Yo sabía, claro, que ser líder y ser jefe no era lo mismo. Entendía que un líder era alguien que inspiraba, que guiaba, que daba ejemplo, pero no conocía a profundidad todo lo que hay detrás de eso. No sabía, por ejemplo, que existían diferentes tipos de liderazgo, que uno podía, eh, o que incluso, perdón, desde pequeño sin un cargo formal se puede influir positivamente en los demás. Durante mucho tiempo pensé que ser líder era tener las ideas claras y saber cómo dirigir a un grupo. Y no está de todo mal, pero pues ahora me doy cuenta de que eso solamente es como una parte. La otra parte, y la más importante que considero, tiene que ver con cómo uno logra que las personas se sientan escuchadas y conectadas. Y me di cuenta de eso en una experiencia que tuve en un assessment para una práctica. Nos pusieron una dinámica en equipo que en ese momento parecía fácil. Construir una torre con vasos. La única condición era que no podíamos tocar los vasos directamente, solo podíamos usar un caucho con varios hilos amarrados y entre todos debíamos estirar los hilos para agarrar y poner los vasos unos sobre otros. Suena sencillo, pero pues no lo era. Éramos 7 personas, todos con la intención de hacerlo bien, pero pues también con esa necesidad de querer ser escuchados, de querer demostrar que teníamos liderazgo. Y claro, en ese punto el equipo, o bueno, el grupo se volvió un caos. Todos hablábamos al tiempo, todos dábamos órdenes, todos queríamos proponer la mejor estrategia. Nadie se escuchaba realmente y en medio de eso la torre se cayó una y otra vez. Y pues en ese momento yo también me frustré porque quería que las cosas salieran bien, pero no quería imponerme. Entonces lo que hice fue detenerme un momento, mirar a los demás y bueno, y decirles que respiráramos un segundo, fuéramos organizándonos y qué tal si cada uno proponía su idea y mirábamos a ver cómo lo solucionábamos. No fue nada del otro mundo, pero pues ese simple hecho lo cambió todo. Pasamos del desorden a escucharnos un poco más. No logramos hacer la torre más alta del grupo, la verdad, pero sí logramos coordinarnos, reírnos y trabajar mejor. Y salí de ahí pensando que eso también era liderazgo. Antes yo habría pensado que el líder era el que hablaba más, el que da las órdenes, el que toma el mando. Pero pues en esa actividad entendí que el liderazgo no siempre se nota por quien tiene la voz más fuerte, sino por quien logra crear un ambiente donde los demás puedan funcionar mejor. Y eso, aunque suene simple, me cambió mucho la forma de ver.
Después de esa experiencia y de lo que vimos en clase, entendí que hay liderazgos distintos, el adaptativo, el emocional, el humano, y que cada persona puede tener una combinación de hechos. Por ejemplo, en ese ejercicio del assessment, sin saberlo, estábamos viviendo lo que es el liderazgo adaptativo, el caos, el cambio, la frustración y la necesidad de ajustarse a algo que no estaba saliendo como esperábamos. Y también se veía lo importante que es el liderazgo emocional, porque si uno se deja llevar por el estrés o por la necesidad de tener la razón, el grupo simplemente no funciona. En otro momento también tuve un intercambio que hice en Perú y viví algo parecido. Teníamos que coordinar una presentación con personas de distintos países, cada uno con su forma de pensar, de hablar y de trabajar. Al principio fue complicado porque todos queríamos destacar o imponer nuestras ideas, pero pues con el tiempo entendí que el liderazgo ahí no consistía en decir hagámoslo así, sino más que todo encontrar esa manera de unir nuestras diferencias. Me di cuenta de que cuando uno escucha, pregunta y deja que los demás participen, el resultado es mucho mejor. Y eso también es liderar. Antes de esta clase pensaba que ser líder, o bueno, que para ser líder había que tener carisma o autoridad. Ahora entiendo que también se puede liderar desde la empatía, desde la calma, desde el ejemplo silencioso. No todos los líderes se ven igual y pues eso lo tengo más que claro. Algunos se inspiran desde su energía, otros desde su serenidad, otros desde su capacidad de adaptarse sin perder la esencia. Otra cosa que también cambió mucho fue que el liderazgo se aprende, se construye y se practica. No es algo que uno tiene o no tiene, sino pues algo que nosotros también vamos desarrollando con la experiencia o cómo enfrentamos los retos. Por ejemplo, en los trabajos en grupo que he tenido en la universidad, antes me angustiaba mucho que si las cosas no salían como yo quería. Sentía que pues tenía que intervenir en todo para que el resultado fuera bueno. Pero pues con el tiempo he aprendido que confiar también es una forma de liderar. Delegar, escuchar, motivar, son pequeñas acciones que construyen algo mucho más grande. Y pues después de todo lo que he aprendido, siento que el liderazgo pues en sí no se trata de controlar, sino de acompañar. Se trata pues de reconocer que cada persona tiene algo valioso o algo que aportar que la caracteriza y que pues el rol de alguien que quiere ejercer ese liderazgo es hacer que sus fortalezas brillen. Y eso pues se explica en cualquier espacio, en un proyecto, como mencioné, en una entrevista, en una conversación. Y creo que si tuviera que resumir lo que entendí, diría que antes yo veía el liderazgo como una imposición y ahora lo veo como una actitud que se ve en cómo tratas a los demás, cómo los escuchas, cómo respondes ante el cambio y cómo mantienes la calma cuando todo parece desordenado. Así que sí, pues mi idea de liderazgo no cambió tan radicalmente, pero sí me ayudó a complementarla. Ahora lo veo mucho más humano y de como lo veía antes, más cercano y más real también. Y sobre todo, pues más relacionado con esa empatía, ese autoconocimiento, no solo empatía hacia los demás, sino pues autoconocimiento hacia mi propia persona, con saber cuándo hablar, cuándo simplemente escuchar, porque pues al final del día, pues un líder no es decir síganme todos, sino vamos juntos, estar juntos en ese proceso para pues llegar al resultado que nosotros queremos llegar, no solo a nivel personal, sino a nivel grupal. Y además, algo que también entendí en esta clase es que el liderazgo tampoco se trata solo de las personas, sino también de los entornos donde nosotros lo ejercemos. Por ejemplo, hay momentos en los que uno tiene que pensar más allá de su grupo inmediato, mirar el contexto, la cultura, las formas de trabajar que cambian de un lugar a otro. Eso lo noté sobre todo en mis intercambios, como mencionaba, cuando me di cuenta de que lo funcionaba para un grupo o bueno, para un equipo aquí en Colombia no siempre funciona igual en otro país, aunque las culturas son muy similares. Ahí entendí que el liderazgo también tiene que entender las diferencias entre las personas y crear un ambiente donde todos se sientan parte sin importar pues de dónde vengan o cómo piensen.
Y también me quedó muy claro que hay liderazgos que trascienden lo individual, los que ayudan a que las organizaciones o los grupos crezcan a largo plazo. No se trata solo de resolver lo urgente, sino dejar una estructura, una forma de hacer las cosas que inspire a los demás, incluso cuando uno ya pues no esté ahí.